El alineamiento de los poderes del PRIAN ayer y hoy. Palabras más, palabras menos, hace unos días José Woldenberg declaró que el alineamiento de los poderes en una sola orientación político-ideológica que ocurre en el México de nuestros días es una expresión de autoritarismo. Esa afirmación es falaz e incongruente. Partamos de la premisa de que hay dos referentes paradigmáticos en la disputa actual: el viejo proyecto del Estado neoliberal y el proyecto actual del Estado de bienestar social. Alrededor del viejo paradigma neoliberal se fueron alineando todos los poderes, tanto formales como fácticos, a partir de los años 80 y hasta la segunda década del siglo XXI. El neoliberalismo fue abrazado primero por la Presidencia de la República, después por el Congreso, más tarde por la Suprema Corte. Se alinearon con dicho paradigma el PRI en los 80, el PAN en los 90 y el PRD en 2012. Intelectuales del Grupo Nexos y después de Vuelta, el Consejo Coordinador Empresarial, la televisión y la radio, todos terminaron alineados, todos en torno de un pensamiento único. Este alineamiento de poderes fácticos y formales nacionales se correspondía con un alineamiento internacional, los organismos financieros, las calificadoras, en fin, el consenso de Washington. Además, a lo largo de 3 décadas, se fueron creando numerosos órganos autónomos: IFE, INE, CNDH, Banco de México, INEGI, IFAI, INAI, INE, CRE, CNH, IFETEL, etc. Todos alineados con el paradigma neoliberal. Así, a comienzos de la segunda década del siglo XXI, por el año 2013, Pacto por México Mediante, estaban alineados con el paradigma neoliberal todos los poderes del Estado, los órganos autónomos, los gobiernos de las entidades federativas, los partidos políticos, además los medios de comunicación, las organizaciones empresariales, los grupos de interés, todos alrededor de un pensamiento único: la enajenación de los bienes públicos para la concentración de la riqueza. Un alineamiento total. Lo curioso es que este alineamiento hacia la unanimidad no llamó nunca la atención de José Woldenberg, no suscitó su indignación, no provocó su crítica, no advirtió la pérdida de pluralidad, no le pareció autoritario, acaso porque el propio Woldenberg formó parte del mismo. En los últimos 3 años se han vivido algunos cambios políticos que modificaron dicho alineamiento. La unanimidad neoliberal se rompió. La Presidencia de la República se apartó del paradigma neoliberal para impulsar el paradigma del Estado de bienestar social. El Congreso cambió también en el mismo sentido. En la Corte persiste una mayoría adherida al viejo paradigma, pero el presidente de la misma se ha declarado en favor de un constitucionalismo social transformador. En los órganos autónomos las cosas no han cambiado mucho. Se transformó el INE en un órgano de mejora educativa, dejando de ser uno de persecución punitiva. A la presidencia de la CNDH llegó una luchadora social, pero el conjunto mayoritario de los órganos autónomos, INE, Banco de México, INEGI, INAI, IFETEL, etc., sigue alineado al paradigma neoliberal. También los poderes fácticos, los medios de comunicación, salvo escasas excepciones, y las organizaciones empresariales continúan alineadas con el paradigma neoliberal. Y en el campo mundial las calificadoras y los organismos financieros continúan alineados al paradigma neoliberal. No estamos viviendo hoy una época de alineamiento de todos los poderes bajo un mismo paradigma, como falazmente afirma José Woldenberg. Sí lo vivimos con los gobiernos neoliberales, pero en aquel entonces no le molestaba a Woldenberg. Para él, la unanimidad del pensamiento único neoliberal era un paraíso. Hoy no hay alineamiento unánime en torno a un paradigma. Hoy, después de muchos años, comienza a haber pluralidad. Y una parte de esa pluralidad democrática
es una Cámara de Diputados con una mayoría favorable al paradigma del Estado de Bienestar Social. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que es ¡cállense! Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas,
De un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Para 1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Y en medio de la devaluación, le asestaron otro golpe al pueblo. Priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, convirtiéndose en una deuda pública que pagaríamos todas y todos los mexicanos. El robo más grande de la historia sumó ese año 552,000 millones de pesos. Pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron incrementaron la deuda, que para 2019 ya alcanzaba 1,062,447 millones de pesos que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente. Pero la transformación de México ya comenzó y los recursos nunca serán usados para rescatar empresas. La prioridad es el pueblo. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Mientras el PAN estaba a cargo del país y el PRI gobernaba el Estado de México, anunciaron la construcción de un aeropuerto que afectaba el patrimonio de más de 4,000 familias, quienes con machete en mano lograron la cancelación de un gran negocio de los prianistas. Años después, el pueblo de San Salvador Atenco volvió a sufrir la embestida del PRIAN en una de las jornadas más inhumanas de nuestra historia. El 4 de mayo del 2006, Peña Nieto y el secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora, enviaron a más de 2,000 elementos para remover vendedores de las calles. El uso de la fuerza es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Pero los elementos estatales y federales golpearon, violaron, torturaron y asesinaron. Ejercieron el poder por medio del terror. Y Fox minimizó y justificó los abusos contra el pueblo. Mientras el PRIAN ha violentado con total impunidad, nuestro movimiento siempre ha luchado por un país libre de violencia. El gobierno de la Cuarta Transformación no reprime y respeta el derecho del pueblo a manifestarse. Extirpemos al PRIAN. Morena. En 2006, Andrés Manuel López Obrador se perfilaba para ganar la presidencia de México. Y en un acto cobarde y deshonesto, Fox, junto al PRIAN, Claudio X González y otros empresarios financiaron una campaña de miedo y odio en su contra. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno, dentro de la ley, para que ese cuate no llegara a presidente. El 6 de julio, el pueblo eligió a López Obrador como presidente, pero en los recuentos oficiales, la historia se escribiría de otra manera. Calderón aparecía como ganador con una absurda diferencia, que evidenciaba la interferencia del PRIAN, consumando nuevamente un fraude electoral. Haya sido como haya sido. A pesar de los reclamos del pueblo y las claras evidencias del fraude, las autoridades electorales no defendieron el voto, y los gobernadores priistas ayudaron a consumar el fraude. El 1 de diciembre de 2006, en medio de protestas en su contra, Calderón entró a escondidas al Congreso y con la complicidad de los diputados priistas, rindió protesta como el presidente espurio. Pero la historia nos dio la razón. En 2018, la gente eligió el cambio verdadero con una victoria contundente. Comenzó la Cuarta Transformación y con ella, un gobierno que camina de la mano del pueblo.
Este 2021, volveremos a hacer la revolución pacífica en las urnas. Extirpemos al PRIAN. Morena, la esperanza de México. En el 2012, la mafia del poder se unió para firmar el Pacto por México, una conspiración de privatización y saqueo. Tras comprar la elección, Peña Nieto, sus aliados del PRIAN y otros cómplices negociaron reformas para servirse con la cuchara grande, dando paso en el Congreso a la época de los moches, para apoderarse de sectores estratégicos del país. El Pacto por México es el proyecto de país que todos los aquí presentes compartimos y respaldamos. Las reformas del PRIAN privatizaron el petróleo y los energéticos, aumentó la corrupción, aumentaron los impuestos y entregaron el país a sus socios extranjeros. Nos hemos dispuesto a hacer lo que debemos para alcanzar lo que queremos. Los políticos de siempre hicieron todo para concentrar la riqueza en pocas manos, como antes hicieron Salinas, Fox y Calderón. Pero desde que inició la Cuarta Transformación, dimos marcha atrás a las mal llamadas reformas y a este pacto perverso que solo dañó al pueblo de México. Por eso, el PRIAN se opone a los programas sociales y al bienestar de las familias mexicanas. Quieren volver a hacer del país un cheque en blanco para sus intereses. En cambio, en Morena, el único pacto es con la gente. Vamos a extirpar a los corruptos de siempre y recuperaremos la soberanía energética en beneficio de todas las familias y las pequeñas y medianas empresas. Este 2021, vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.